que financiaría bonos tanto provinciales como nacionales. Gabriel, ¿cómo le va? ¿Qué dice? ¿Cómo anda? Buena mañana, buen día. Bueno, buen día, ¿cómo andan? Bien, ¿nos ayudás en esto? ¿Es poco? Y por lo tanto... A ver, el menú del FAL, lo último que salió, por lo que se generó toda esta expectativa, es la regulación que establece cuál es Claro. el menú en lo que pueden invertir, se puede invertir el FAL, por decirlo de alguna manera. Y ahí lo que se ve, más allá del flujo, es, sí, a ver, cuando se permiten en qué activos invertir, claramente están mejor posicionados los activos públicos, digamos, porque hay más exigencias para la deuda provincial en cuanto a calificación y para las obligaciones negociables, para los bonos privados. Después, como dice Juli, hay que ver el flujo, cómo se va generando. Esto al principio es como una gotita que va cayendo, es más el flujo y el stock que eso va a terminar generando, ese flujo acumulado en el tiempo, que el flujo inicial. Claro. Pero cuando uno ve cómo está diseñado el menú, está claro pero era lógico que así sea, digamos, porque vos... El FAL también implicó un desfinanciamiento para el sector público, porque el sector público se dio recaudación a cambio de estos 2 o 3 puntos de alícuota que van a financiar al FAL. Así que es lógico también que el diseño del menú de en qué se pueden invertir esos fondos, el sector público nacional tenga cierta ventaja. Claro, además, Gabriel, esto está pensado en función de lo que dijo muchas veces el ministro de Economía. Te agrego este dato que es, Argentina tiene este defecto de que porque tuvo muchos años con default, con crisis estructurales económicas, siempre el safe asset es el dólar. Mientras que en otras economías los safe assets son generalmente los bonos soberanos de cada país. Por ejemplo, en Estados Unidos pasa con el bono soberano libre de riesgo de corto y largo plazo. Entonces, lo que están tratando de buscar acá es generar cierta estabilidad en los activos financieros locales para que las compañías también crean en los propios activos, no solamente institucionales, sino también privados, porque acá están las ON. Sí, está bien, es un punto más, no lo vas a lograr, eso no lo vas a lograr En con el corto esto, plazo, digamos. sí. Y con esto, es una construcción un poco más complicada. Para Sí. mí tiene lógica que se hace, de hecho, la crítica, digamos, una de las críticas que tiene la reforma previsional de los 90 juntamente es que les generó un agujero al sector fiscal y cuando se estableció, se reguló el menú de inversión de las FJP, no se previó eso, cosa que sí se había hecho en Chile. Entonces, Claro, yo ahí no veo mucha sorpresa, es lógico que sea así. bien. Gabriel, mientras tanto, los fondos fiduciarios acumularon 3.000 millones de superávit que fueron sí a financiar el tesoro. En lo bueno aparece algo que eventualmente podría ser cuestionable, pero al fin y al camino me parece que es un camino bastante o relativamente lógico, ¿no? Sí, ahí hay dos cosas. A El ver. dinero fungible, digamos, Claro. son recursos tributarios. Vos estás haciendo el ajuste, haces economía, el tesoro no diferencia. O sea, hay impuestos que tienen asignación específica. Te puede decir un abogado tributarista, vos tenés que cumplir la función específica del Impuesto a los impuesto. En todo combustibles, por caso, ejemplo, claro, que tanto se por habló. ejemplo, claro, que son las rutas. Vos no la cumpliste y te quedaste la plata, cumpliste con el destino que le dio la ley. Ahí era algo criticable. Y después está el tema del ajuste. Durante mucho tiempo se dije, el ajuste fiscal, que fue muy impresionante en los primeros años, al principio se decía que el gobierno se enojaba mucho, se decía, bueno, miren que este ajuste fiscal tiene mucho de licuación en lo que es la parte de jubilaciones y tiene mucho de comerse stock en todo lo que es la parte de inversión, porque es muy difícil ajustar 5 puntos del PBI de un saque, claramente pagan justo por pecadores, imposible que no paguen justo por pecadores. Entonces, y eso es lo que se está empezando a ver después la ruta ya estaba muy mal, pero después de 3 años, digamos, con inversión cero, porque el gasto de capital ha sido prácticamente nulo, entonces inversión en mantenimiento de ruta cero, se está viendo cómo las principales rutas del país están
detonadas, para decirlo simple. Ya no se trata de que haya una segunda mano, sino se trata de que no hay banquina directamente en una ruta de una mano que va y una ruta de una mano que viene. Entonces, por eso se instaló, yo creo, este debate de nuevo. Pero para mí era algo previsible. Durante mucho tiempo te dije, bueno, ojo que en parte del ajuste nos estamos comiendo parte del stock de infraestructura, digamos, porque no lo estamos manteniendo. Y al gobierno ahí yo creo que lo que es criticable al gobierno es que tardó mucho en brindarle una alternativa, porque si vos no ibas a hacer el mantenimiento de las rutas, deberías haber tenido mucho más a mano un plan alternativo que es transferir las rutas a las provincias, los tramos que correspondan, o empezar con lo que se empezó a hacer ahora, que son las licitaciones de rutas, Sí, mucho antes. 9.500 kilómetros sobre una red vial nacional de 40.000, de las Y cuales recién ahora, ya estamos en el tercer año, en cualquier 30 momento meses. entramos en el cuarto, digamos. Yo creo que ahí hubo el gobierno tardó mucho en dar esos pasos. También es cierto que se empantanó y se enredó bastante con el tema vialidad. Y bueno, en parte estamos pagando los costos de eso, y entonces me parece que la crítica en todo caso va por ahí. En algún momento se le decía al gobierno, mirá que te falta, y el gobierno se enojaba, obviamente, porque siempre se enoja, pero era una de las patas flojas que tenían, y bueno, eso está empezando a salir a la luz. Por eso creo que viene el reclamo de el impuesto a los combustibles, porque claramente las rutas están en muy mal estado. en la economía real, ¿qué estás viendo? ¿Qué Ya, la esperas para el economía EMAE de junio, después del efecto serrucho y una situación en donde hasta el propio equipo económico advierte que le hubiera gustado que la economía esté creciendo más, digamos, con un metro cuadrado de muchos que finalmente no están viendo el derrame o por lo pronto que la economía esté fluyendo como las autoridades marcan, digamos? Mira, a ver, la economía está creciendo por debajo de lo esperado. Si lo decías hace unos meses se enojaban, ahora ya se dejaron de enojar, eso es bueno. Mayo no fue, o sea, tuvimos 2 meses seguidos de caída, así que ahí el serrucho es como que se rompió por la negativa, porque tuvimos abril y mayo a la baja. Junio, el EMAE puede dar un poquito mejor, yo creo que puede cortarla, no recuperar la caída de los 2 meses anteriores, pero capaz que cortamos y tenemos una variación mensual positiva. Parecería que sería poco significativa, pero cortaría la caída, digamos, con lo cual es positivo. Pero el problema que tenemos es que los datos primarios de julio son bastante malos, digamos. Julio parece que vino muy flojo de nuevo, con lo cual parecería que julio vuelve a caer. Bueno, patentamientos de auto 30 abajo, digamos, ¿no? Patentamiento, cemento, producción de cemento, despacho de cemento, producción automotriz, ventas automotriz, exportaciones de automotriz, demanda eléctrica no residencial, faena bovina, crédito al sector, todo dio negativo, digamos. Vamos a tener un par de datos más esta semana, porque van a estar los datos de Comex también, además de Comex de julio, pero julio está feo, digamos, hablando mal y pronto. Y si me preguntás las causas, yo creo que más que derrame, no hay, a ver, uno en economía no habla de derrame, sino que habla de mecanismos de transmisión. Vos tenés sectores muy dinámicos y lo que no está viendo es un mecanismo de transmisión al resto de la economía de ese dinamismo. Durante buena parte de lo que fue 2024 y principio de 2025, uno de los mecanismos de transmisión era el crédito. Hoy el crédito está totalmente obturado, Claro. tenemos el crédito en pesos, encajes muy altos, integración de cajes diaria todavía. Tenemos 65% de integración de encajes diarios. Eso hace que el spread sea muy alto y hace muy difícil. Hay otro tema, digamos, el crédito se frena en junio, julio se empieza a frenar del año pasado y después se frena definitivamente con lo que fue la alta volatilidad de tasas asociadas a las LEFI. Y ahí empieza a saltar más fuerte el tema de la morosidad. La gente que sabe mucho de crédito y sigue crédito te dice, mira, la morosidad salta cuando el crédito se frena. Cuando el crédito está caminando, la morosidad no es un problema porque te refinanciás, pero la morosidad se pega al salto cuando el crédito se frena en seco. Y la verdad que lo que pasó fue eso, el crédito se frenó en seco y sí, de hecho la morosidad saltó. lo explicó Bausili en la conferencia de prensa, en la última que dio. Está bien, perfecto. Sí. Bueno, entonces vos hoy tenés un sector privado que en vez de
endeudarse, digamos, o apalancarse financieramente para tener más capacidad de compra de consumo, de bienes de uso, consumo durable, consumo semidurable, le está devolviendo plata al sistema financiero. Entonces, la verdad que así es muy difícil que las economías urbanas, que no están ligadas a la minería, que no están ligadas al agro, el agro viene más flojo que la minería, pero sobre todo la minería y hidrocarburos, estén dinámicas. Más bien en los grandes centros urbanos lo que se percibe es más algo parecido al estancamiento, digamos. Así que lo que falta ahí es el crédito. Y el gobierno lo que nos mostró en la última decisión que tuvo fue dos cosas. Primero, el diagnóstico, aceptar que la economía está creciendo menos de lo esperado, hay que hacer algo, pero lo segundo es, no priorizó recuperar el crédito en pesos, priorizó otra cosa que decir, bueno, voy a permitir crédito en dólares, y cuando uno dice, ¿por qué crédito en dólares sí y no flexibilizás antes el tema del crédito en pesos con todo lo que endureciste desde el punto de vista de encaje? Y ahí aparece de nuevo la idea de generar oferta de dólares, no soltar liquidez, mantener el tipo de cambio más acotado. Entonces, claramente el gobierno, de nuevo, cuando tiene que elegir, prioriza. O sea, se preocupa por la actividad, pero en su orden de prioridades primero hay otras cosas. Pero Gabriel, para que se entienda esto, ¿por qué no prioriza el crédito en pesos? Porque todavía considera que está el excedente monetario que dejó el 2023. No, excedente monetario no hay más, Julia. ¿Cómo no hay más? ¿El money overhand qué es? No hay excedente monetario, Juli. Mirá cualquier agregado monetario que publica el Banco Central y estamos en mínimos de monetización. Eso sí, la base monetaria se diluyó respecto. Pero lo que yo digo es, si mañana sube algo más el dólar, ¿no aparecen compradores? Sí, a eso voy. Bueno, pero eso no es resaca monetaria. Vos lo que estás diciendo es gestión del tipo de cambio, que era lo que te decía yo antes. No, como consecuencia de lo de que digo, ¿entendés? Yo digo, si no sobraran pesos... No hay excedente de pesos. Bueno. Hoy no hay excedente de pesos. Mirá cualquier serie histórica de agregados monetarios y vas a ver que los agregados monetarios estamos en mínimos contra el PIB y en términos reales. Los dos están. Eso explica por qué baja la inflación, pero la plata que está invertida en plazos fijos o en algunos activos salen automáticamente cuando sube el dólar. Ese es el temor del gobierno. Hola. ¿Me escuchás? Hola, perdón, te perdí en el medio, Juli, perdón. Que uno de los debates que tiene el gobierno internamente es no queremos dar más crédito en pesos, en parte por lo que vieron con la mora, porque la tienen que bajar, pero además, por otro lado, también ven que esos pesos que tienen en poder del público, en poder de los minoristas, cuando están invertidos en plazos fijos o en activos, cuando sube algo el dólar o hay algún tipo de ruido en el mercado de cambios, van al tipo de cambio. De hecho, hoy compra 1,5 millones de personas dólares, cuando en el pico máximo de septiembre eran 4 millones los que compraban. Lo ordenemos. Sí. La FAE sigue alta, siguen 2 millones de dólares sí, redondeando promedio mensual. Está más baja que el año pasado, que fue electoral, sí, claramente. Pero vos porque no haya crédito, por tener obturado el crédito, no haces que no haya depósitos. En realidad, eso sí. El gobierno lo que te está confesando ahí es otra cosa, que es una zona de confort. Sí. Es decir, ¿qué pasa si el mecanismo de crédito no funciona? Yo emito para comprar dólares, inyecto liquidez, que eso hace el Banco Central cuando compra dólares todos los días que vemos el dato, sí, y esa liquidez va a depósitos, pero esos depósitos no se prestan, vuelven al mercado de liquidez bancaria, ya sea la rueda de repo o sí, cada tanto van al tesoro. Entonces la liquidez te vuelve, entre comillas, mansita, digamos. Sí. Filtrada, sí. Ay, lo perdimos, No, parece, se corta Gabriel. justo en el momento, bueno. Me parece que lo perdimos, ¿no? Bueno, tratamos de recuperarlo a Gabriel, o en todo caso, pero ha sido muy interesante, definitivamente aspectos que tienen que ver con el debate económico de estos días, si los hay. Además, vos fijate, ¿no? las miradas, o sea, cómo está el que tiene que tomar el control y tomar decisiones en función de una medida macroprudencial, y está el que analiza el dato, que está perfecto. Hoy también se conoce a las 16 el dato de la inflación mayorista, que es la que mira el Banco Central y la que mira el presidente.